Queridos hermanos, vamos a hablar hoy de los 4 seres vivientes del Apocalipsis o los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel. Unas imágenes que no dan mucha tranquilidad, ¿no? Es una imagen bastante rara. Los 4 seres vivientes con los rostros. Vamos a leerlo un poco, vamos a analizarlo, vamos a ver de qué se tratan estos 4 seres vivientes que tienen que ver directamente con Jesús. Es así. Tienen que ver directamente con Jesús. Así que vamos a leerlo primero a Ezequiel, que es el libro más antiguo. Después vamos a leer un poquito Apocalipsis para ver las similitudes, ¿no? Recordemos que estas imágenes son visiones que Dios le revela al profeta Ezequiel, en el caso de Ezequiel, y a Juan en el caso del Apocalipsis. Pero como Dios es el mismo y lo que Dios quiere mostrarnos es lo mismo, las imágenes van a ser las mismas. Tan sencillo como eso. Dios utiliza en toda la Biblia imágenes, podríamos decir sencillas. Tal vez ustedes digan, bueno, pero los 4 vivientes no son sencillos. No, pero las imágenes en particular sí son sencillas y son cosas comunes que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Por ejemplo, hombres, ni hablar, buey, también súper sencillo, el buey es por todos lados, por lo menos en el campo, aquel que está, ¿no? No es un bicho raro. Un león, ¿no? Nada. Un águila, perfecto, ¿no? Imágenes súper sencillas. Luego veremos otras cosas, alas, ruedas, todas cosas que son comunes, que las conocemos, que las hemos visto, que nos van a referir, nos van a remitir a ideas sencillas, ¿no? Lo que pasa es que Dios con ideas sencillas, con imágenes sencillas y comunes y cotidianas, nos va a transmitir ideas complejas, trascendentales. ¿eh? En la Biblia es así. Dios a través de imágenes cotidianas transmite pensamientos complejos, ideas complejas, trascendentales. Por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Es una idea compleja, trascendental. Sin embargo, Dios lo hace súper sencillo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Algo súper sencillo como para mostraros una jerarquía en la divinidad, aunque los tres sean uno, ¿no? Por eso el Shema de la oración del pueblo hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hace referencia a la unidad compuesta, Echad, ¿no? El hebreo tiene estas dos palabritas para uno, Yahid y Echad. Yahid, unidad única, Echad, unidad compuesta. Y el Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, usa la palabra Echad. Y Echad es una unidad compuesta. Dios es una unidad compuesta. Padre, Hijo, Verbo y Espíritu Santo. Padre que no es Padre porque Dios no es Padre, y el Hijo que no es Hijo porque Dios no tiene hijos. Pero sin embargo es una imagen sencilla. Todos tenemos padres, si no estaríamos encarnados en esta tierra. Y puede ser que no todos tengamos hijos, pero todos tenemos padre y todos somos hijos, si no sería imposible encarnar. Y luego el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. El Padre, que es el que tiene el proyecto, la voluntad, el que dice lo que hay que hacer. El Verbo, que es la palabra de Dios por la cual todo ha sido manifestado. Bereshit bara Elohim, bara, al principio
Dios creó, pero en realidad dice creó, dice manifestar. Bará manifestó. Manifestó lo no manifestado, trajo a la existencia lo que no existía. ¿Quién hizo eso? Bueno, la palabra de Dios que manifiesta la creación. ¿Quién es la palabra de Dios? Dios la personifica. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo, el logos. Dice el Evangelio de Juan, en el principio de la palabra estaba vuelta hacia Dios, dice el original, y la palabra era Dios. ¿No? Como vemos, la palabra, el verbo, la palabra de Dios, el verbo por la cual todo ha sido manifestado, cuando encarna terrenalmente en la historia de la salvación, es Yeshua, Jesús. Jesús es el verbo que encarna en la historia de la salvación. Ahora, cuando Jesús encarna, cuando el verbo encarna y asume el nombre de Yeshua, que significa la salvación viene de Yahvé, Jesús realiza, cumple, desarrolla determinados roles que Dios, el verbo que pertenece a esa unidad compuesta, el Ejad de Dios, Jesús, el verbo, asume roles en la historia de la salvación, papeles, roles, como pudiéramos entenderlo como una obra de teatro en la cual es necesario asumir determinados roles. Una persona naturalmente hoy puede tener muchos roles en su vida, ¿no? Supongamos la persona que es médico, abogado, carpintero, tiene un rol de ser profesional. Por otro lado, tiene el rol de ser padre de familia. Bueno, cumple con el rol de padre de familia, cumple con el rol de profesional y aparte es político, intendente. Entonces el tipo tiene ya 3 roles, ¿no? El rol de padre de familia, el rol de profesional, el rol de político, intendente. Pero aparte podría tener más roles dependiendo de sus actividades paralelas. Y muchas de esas actividades paralelas pueden ser parte de toda su actividad cotidiana y que tiene que ver con su vida. Bueno, en el caso de Dios, en el caso de Yeshua, que es el verbo que ha manifestado todo lo no manifestado, todo lo que no existía, Él trae a la realidad, trae a la vida, a la existencia, todo aquello que no existía, y lo manifiesta, lo hace manifiesto. Él asume en la historia humana que se ha desvirtuado por un tema de que el Satán mete a la humanidad en una tribulación, en todo tipo de problemas, como lo vemos en la vida cotidiana y como lo vemos en la Biblia, en el libro de Job, donde el Satán se presenta a Dios en el libro de Job y le dice: dámelo a Job, dámelo, porque vos lo cuidás. Pero si me lo das un ratito, yo lo voy a zarandear un poquito para que vos veas que Job no te niega porque vos lo cuidás. Pero si vos le sacás el cerquito que le has puesto alrededor de protección, vas a ver que el tipo te niega. Porque él vive, parece bueno, pero solo porque vos lo proteges. Así que Dios le dice: bueno, está bien, dale, pero no lo mates. Dale. Bueno, y el Satán lo maltrata, lo destruye, lo aniquila, pobre Job, a la familia, un desastre. Si hemos leído el libro de Job, conocemos la historia. Bueno, al final Job no niega a Dios y Dios le devuelve a Job todo lo que él había tenido, y al Satán le dice: ¿por qué le hiciste? ¿Por qué? Si no era necesario, si el tipo era un buen tipo, o sea, ¿para qué lo maltrataste? No era necesario. Bueno, Job representa a la humanidad, ¿no? Una humanidad maltratada inútilmente por el enemigo porque él considera que la imagen y semejanza dada por Dios a la humanidad fue un error. Entonces él dice: yo te voy a demostrar que ha sido un error. Los voy a maltratar, les voy a hacer pasar las 1000 y una para que ellos te nieguen.
Dios nos ve en esa situación de pobres chicos maltratados al cohete inútilmente y nos rescata de las manos del Satán. Esa es la historia del pueblo hebreo, ¿no? El rescate a través de esta herramienta de Dios que es el pueblo hebreo, rescata a toda la humanidad de manos del Satán, de manos del mal, para llevarnos a la vida eterna y poner a resguardo nuestra alma que está en riesgo de una muerte segunda. La muerte primera es nada, el cuerpo muere, no tiene importancia. El drama es, sí, la muerte segunda, la muerte del alma. Entonces Dios viene a evitar eso, que el Satán logre la muerte de nuestras almas. Y ahí viene la historia de la salvación y el rescate que Jesús hace de la humanidad a través de su propio sacrificio, a través de toda la historia del pueblo hebreo como herramienta para llegar a ese momento. En esta, que Dios se mete en la historia humana para realizar esta historia de la salvación, el verbo asume roles, papeles. Cuando encarna para poder ser sacrificado, para poder ser crucificado, tiene que encarnar como persona, ser uno más de la humanidad, el Hijo del Hombre, como se llama él mismo, el Hijo del Hombre, ¿no? Dice Jesús, este hijo de Adán, ¿no? Descendiente del pueblo hebreo, humano hebreo, ¿no? Hebreo, porque el Mesías tenía que ser hebreo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán. Por otro lado, ahí tenemos un papel clarísimo, ¿no? El tema de ser humano, descendiente de Adán, un hebreo. Por otro lado, otro de los roles fundamentales y cruciales en la historia de la salvación es la de ser un judío de la tribu de Judá, descendiente de David, ¿no? Hijo de David, le gritaban a Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Hijo de David. Judá está representado con el león, entonces él muestra su rol de ser un judío de la tribu de Judá, descendiente de David, el rey de los judíos, ¿no? Que luego será rey de toda la humanidad, pero va a ser rey de los judíos. El otro rol es fundamental, ser el animal al sacrificio. Entonces, el animal al sacrificio por antonomasia, digamos, en todo el Antiguo Testamento, va a ser el buey. Un buey que tiene que ver con el animal más poderoso, ¿no? El más fuerte, y que representa al dios El de la antigüedad, aquel dios El que estaba representado con un buey, y que si recuerdan en el desierto, cuando Moisés tarda en bajar con las tablas, el pueblo hace un becerro de oro. Y uno dice, ¿por qué un becerro de oro? ¿Por qué se le ocurrió hacer un becerro de oro? Bueno, porque el pueblo hebreo no había entendido que el Dios que los sacó de Egipto y los estaba llevando a la tierra prometida era Yahvé, un Dios que no tiene forma, Dios es todo. Ellos creyeron que el Dios fuerte, poderoso, era el Dios Él. Entonces, ¿qué imagen iban a hacer? Bueno, la de un becerro de oro, ¿no es cierto? Un error. Estos bueyes que fueron sacrificados durante toda la historia hebrea en el desierto y luego en el templo, es la representación del animal al sacrificio. Entonces, luego Jesús va a ser representado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es humilde y va sin protestar, ¿no? Él va cumpliendo la voluntad del Padre, a ser el animalito sacrificado, buenito, humilde, tranquilito, el Cordero de Dios. Por eso en el Apocalipsis, cuando se ve el libro sellado, que nadie puede abrir, y Juan llora porque dice, no hay nadie digno, no se encuentra nadie digno de abrir los sellos. Sellos es lo que oculta, ¿no? Lo que está oculto y no puede verse.
Y el ángel, el malaj, el enviado, que al final es Jesús también, ¿no? Ese ángel que le habla a Juan, le dice, no, no, ahí está el cordero degollado que es el único digno de abrir los sellos. Fíjense que el Apocalipsis nos muestra un montón de facetas de Jesús y todas son Jesús. En realidad todas son Jesús. El cordero degollado es un rol de Jesús. El ángel que le habla, Juan, es Jesús, el ángel del Señor. El ángel del Señor en la Biblia, el malaj, es el enviado. El enviado es el ángel. Todo enviado es un ángel, un malaj. Así que Jesús, que es el ángel del Señor que le está hablando, es el ángel de Jesús. El cordero de Goya es un rol de Jesús, ¿no es cierto? ¿Y por qué el cordero degollado es la llave que abre los sellos de lo que está oculto? Bueno, porque no se puede entender la Biblia, no se puede entender el Antiguo Testamento si no tenés la llave para abrir los secretos. ¿Y cuál es la llave para abrir los secretos? Jesús. Jesús es la llave para abrir los secretos. Él es, en sus roles, la llave, la clave, la pieza del rompecabezas que falta para poder ver el panorama. Sin Jesús no hay forma de entender la Biblia. ¿Cómo la vas a entender? No podés. No hay forma. Pero cuando te parás en el Mesías, te parás en Jesús, te parás en los Evangelios y mirás el Antiguo Testamento, todo se entiende. Todo tiene sentido. Por eso el cordero degollado es el que abre los sellos. Y cuando abren los sellos, salen los famosos jinetes del Apocalipsis. ¡Ah, qué miedo, qué miedo! Bueno, no da miedo. Otra imagen sencilla de verdades trascendentales. Jinetes. Jinetes para un pueblo, una gente de aquella época que conocen lo que son los jinetes en la guerra. Hoy podríamos decir que abrió los sellos y salieron los tanques, salieron los portaaviones, salieron, no sé, los aviones de combate. En esa época salían los jinetes, ¿no? Fuerzas arrolladoras. Cuando la caballería viene, vos te corres, ¿no? Si estás haciendo una manifestación y viene la caballería, la policía, bueno, correte porque te pasan por arriba. Entonces la imagen está clara. Los que salen, aquello oculto, aquello que debemos prestar atención, lo primero en salir son las fuerzas arrolladoras que han estado maltratando a la humanidad. Pero el primer jinete que sale, sale vencedor para seguir venciendo. Una fuerza arrolladora que ha vencido y que va a vencer para siempre. Ese vencer no es algo momentáneo, que venció ahora y después, bueno, puede ser que ya no venza más. No, Jesús vence para siempre, va a seguir venciendo eternamente. Por eso el jinete que sale es blanco, con la corona, ¿no?, del rey, el arco y la flecha del Evangelio de la Buena Nueva que va a llegar a todos los lugares del mundo y sale vencedor para seguir venciendo. Ya nos contaron al final. Jesús venció a todo lo que viene atrás. Y atrás salen las fuerzas arrolladoras que han maltratado a la humanidad y la han puesto en tremenda tribulación, pero vencidas. O sea, ya está. Vencidas. Han salido vencidos porque el vencedor salió primero. Jesús con el Evangelio. ¿Y atrás quién viene? Los vencidos. También son fuerzas arrolladoras, son jinetes, pero perdieron. ¿Cuáles son? El jinete rojo de la violencia, la muerte inútil, los sacrificios humanos y animales, las guerras. Vencidas por la paz que trae Jesús y el Evangelio, la buena nueva, la paz. El Evangelio vence a la violencia. La violencia está vencida. Dios ya la da por terminada. Todavía vamos a ver mucha violencia por delante, pero tengamos en cuenta que si todo el mundo es cristiano, las guerras terminan. Luego sale el jinete negro con las balanzas. ¿Quién es ese muchacho? Bueno, otra fuerza tremenda, el hipercapitalismo lo llamamos hoy, la economía opresiva, la que esclaviza, la que vende todo súper caro, ¿no?
todo vende caro. Eso es lo que dice justamente Dios le dice, ¿no? Pero le dice, mira, pero protege, ¿no?, las cosas que va a usar la iglesia, ¿no? Lo demás, ya sabemos, lo vendés carísimo y la humanidad sufre la economía opresiva, pero es vencida por el cristianismo. Si el cristianismo llega a todo el mundo y todo el mundo se hace cristiano, la economía opresiva termina. Fin, no hay más hipercapitalismo. Y al final viene la muerte, ¿no? Esa tremenda cosa que nos tiene a todos locos, la muerte, el jinete verde del color de los cadáveres en descomposición, ¿no? Pero más que la muerte primera, remite a la muerte segunda, la muerte del alma, vencidísima por Jesús, el Evangelio, la buena nueva, su sacrificio. Son imágenes sencillas, pero transmiten ideas complejas, trascendentales. Así que vamos a leer un poquito a Ezequiel, vamos a leer un poquito el Apocalipsis y vamos a ver estos roles de Jesús y cómo lo muestra Dios a los profetas. Tengamos en mente esto, los roles de la divinidad, que es Dios, que es Jesús, que es Dios, en la historia de la salvación. Vamos a leer a Ezequiel. Dice: en el año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Joaquín. Los judíos han sido, los hebreos, perdón, el pueblo de Israel ha sido llevado deportado. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos a orillas del río Quebar. Y allí fue sobre él la mano de Yahvé, ¿no? Me encanta la imagen. La mano de Yahvé fue sobre Ezequiel. Yo miré, dice Ezequiel, vi un viento huracanado que venía al norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro en medio del fuego. Fíjense la imagen tremenda, ¿no? Tremenda, así, asusta. Bravísima, había un viento huracanado, ¿no? La fuerza tremenda celestial, ¿no? El viento huracanado que viene del norte, una gran nube con fuego fulgurante, como una tormenta, ¿no?, llena de rayos y relámpagos, resplandores en torno y al medio como el fulgor del electro, ¿no?, los rayos, en medio del fuego. Bueno, el fuego, ¿es malo el fuego en la Biblia? La verdad que no. El fuego tiene que ver con el Espíritu Santo, la purificación, tiene que ver con purificar, ¿no? El fuego del Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia primitiva en Pentecostés recibe el Espíritu Santo y baja como llamas, ¿no?, el fuego. Y así vemos un montón de imágenes en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo se presenta como fuego purificador. Continúa, dice, había en el centro como una forma de 4 seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. Vamos de nuevo. Viene una nube tremenda, con fuego, rayos, relámpagos, luz. En el medio de esta nube, de esta cosa que avanza tremenda, hay 4 seres cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana. Fíjense que tienen forma humana. ¿Por qué tienen forma humana? Bueno, porque Dios está interviniendo en la historia humana, en la historia de la humanidad. Tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno. Recuerden el 4. El 4 en la Biblia tiene, pues los números en la Biblia son números de valoración, no es números que uno saca la calculadora y hace cuentas. No. Son números de valoración que remiten nuevamente a ideas trascendentales, pero que son sencillas. 4. ¿Por qué 4? Bueno, porque en la Tierra todo es 4. 4 estaciones, 4 puntos cardinales, 4 dimensiones fáciles de ver, ¿no? Largo, ancho, alto, todo se mide de 4 formas, de 3 formas, más el tiempo que transcurre, ¿no? Por lo general, todo es 4, ¿no? Las 4 puntas. ¿No? El 4 refiere a lo humano.
Fíjense que el 4 por 3, la Trinidad es 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios es 3, la humanidad es 4, y 4 por 3 da 12, ¿no? 12 que son las tribus de Israel, 12, otra vez tiene que ver con esto, ¿no? Con Dios interviniendo en la historia humana, 3 por 4, sencillísimo, súper claro. 3 por 4, 12, 2 y 1 vuelven a sumar 3, que es Dios, otra vez un tema de Dios, ¿no? Son todas relaciones sencillas que no hay que hacer grandes cuentas, porque Dios hace todo así, todo súper sencillo, fácil de entender, pero detrás de todo ello sencillo hay verdades trascendentales muy complejas, ¿eh? Así que nos está mostrando esto, seres que tiene que, el ser tiene que ver con un movimiento, ¿no? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés, soy el que existe. Soy lo único que existe y estoy siendo en movimiento, en el tiempo. Existo, vivo, hago, ¿no es cierto? Todo es en movimiento. Dios se mueve, está haciendo y está existiendo. Estos seres con forma humana tienen esta cosa de existir, son seres vivientes con forma humana, existen, se mueven. Tienen cada uno 4 caras, 4 rostros, ¿no? Este tema del rostro, de la cara, tiene que ver con las facetas, ¿no? ¿Cuántas caras tiene una moneda? Bueno, ¿cuántas caras tienen los vivientes? 4. ¿Cuántos rostros, cuántos roles, cuántas, ¿no? 4 alas cada uno, volvemos con el 4, ¿no? Las alas que tienen que ver con la movilidad rápida, los ángeles, ¿no? Con las alas que se mueven, van, hacen lo que tienen que hacer, los vivientes hacen lo que tienen que hacer rápido. Sus piernas eran rectas, sus piernas eran rectas. Recordemos que lo que es piernas, pies, tiene que ver con los caminos, ¿no? Los caminos, aquello que uno recorre. Son rectos, los caminos de Dios son rectos, las piernas de los vivientes son rectos. Las plantas de sus pies son como las plantas de las pezuñas del buey. Volvemos a aquella idea del buey, el animal al sacrificio, el Dios Él como el Dios más poderoso de la antigüedad. Relucían como el fulgor del bronce bruñido, ¿no? Porque es Dios, son roles de Dios, de la divinidad, y brillan, son del bronce, ¿no? Bronce, una imagen de cosa valiosa, de un metal que no se corrompe, ¿no es cierto? El bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las 4 direcciones. Bajo sus alas, ese movimiento, hay manos humanas. Las manos tienen que ver en la Biblia con las obras, con el hacer. 4 hacen en todas direcciones manos humanas, obras, ¿no? Obras en esta tierra, vueltas hacia las 4 direcciones, ¿no? Obras en todas las direcciones. Lo mismo que sus caras y sus alas, las de los 4. 4 vivientes, 4 rostros, 4 alas, 4 manos, ¿no? O sea, el 4, 4, 4. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, por supuesto, pues son seres que tienen que ver con lo celestial, los roles de Dios, los roles de la divinidad en la historia de la salvación tienen que ver con lo celestial que baja hacia lo humano, las alas, ¿no? Las alas apuntan hacia lo alto. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 alas que le cubrían el cuerpo. El cuerpo es cubierto, pues no tiene importancia. No es algo que tenga importancia, no tiene ninguna importancia. Acá lo importante son los rostros, las piernas, los pies, las manos. El cuerpo no tiene importancia. Cada uno marchaba de frente, esto es muy importante. Cada uno marchaba de frente donde el Espíritu les hacía ir. Allí iban y no se volvían en su marcha. Esto es muy importante porque Dios avanza hacia adelante, el tiempo transcurre hacia adelante. Las cosas se solucionan hacia adelante. Se hicieron, ya están hechas. No, pero vamos a volver atrás a corregir y las arreglamos atrás y vamos a estar volviendo atrás eternamente. No vamos a volver a ningún lado. Dios dice, no vamos a volver atrás.
vamos a arreglar las cosas hacia adelante. Se pedirá perdón, se corregirá, se mejorará, se evolucionará, pero no se va a volver atrás a arreglar nada. Pilato dijo, ¿no? El Espíritu Santo estaba en Pilato. Pilato, cuando le dijeron, bueno, pero no, vamos a cambiar el cartel. ¿Cómo vas a poner un cartel que diga que es el rey de los judíos? No, no, vamos a decir que él dijo que era rey. Pilato le dice, mira, lo escrito, escrito está. No voy a tocar nada, no voy a cambiar nada. Arreglen ustedes este asunto a futuro. El no volver atrás, ¿no? Dice, cada uno marchaba de frente, donde el Espíritu Santo, les hacía ir, allí iban, y no se volvían en su marcha. Fíjense que el Espíritu Santo aún en los roles de la divinidad lo organiza, tiene el rol, tiene esta función del Espíritu Santo de organizar, ¿no? De donde los lleva el Espíritu Santo. Y cada uno marchaba de frente, no se volvía en su marcha. Entre los seres, continúa, había algo como brasas incandescentes con aspectos de antorcha que se movían entre los seres. El fuego despedía un resplandor y del fuego salían rayos. Volvemos al fuego del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que está representado siempre con fuego purificador. Y este fuego, estas brasas incandescentes con aspectos de antorcha, recordemos el Apocalipsis. Están las 7 iglesias, están los 7 espíritus de las iglesias, están las 7 antorchas de las iglesias. Recordemos la menorá. Uno lee el Antiguo Testamento y dice, ¿por qué Dios le hace hacer un candelabro de 7 luces? ¿Cuál es el sentido? Es un tema decorativo, ¿para qué está? Bueno, cuando uno lee el Apocalipsis dice, la menorá era eso, era la prefiguración de las 7 iglesias cristianas, las 7 luces, los 7 ángeles de las 7 iglesias, ¿no? Todas las iglesias cristianas, ahí estaba la prefiguración, ¿no? de la menorá. Por eso digo que sin los evangelios, entender el Antiguo Testamento está difícil, ¿no? Se complica mucho. Entonces continúa, dice, y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago, ¿no? Están haciendo cosas, van y vienen rápido, ya, se hace ya, con el aspecto del relámpago. Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo, al lado de los seres de 4 caras, de 4 facetas, ¿no? El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las 4 la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avanzaban en las 4 direcciones, no se volvían en su marcha. Otra vez remarca, no se volvían de su marcha. ¿Qué son estas ruedas? Bueno, estas ruedas remiten a lo dinámico, la dinámica de la acción de Dios. Si empezamos a unir las cosas, nos vamos a encontrar con una imagen otra vez sencilla que puede parecer compleja, pero en realidad acá lo que nos está mostrando Dios es el carro trascendental de Dios. Un carro que era típico de la guerra, ¿no? El rey iba en su carro, los dioses iban en sus carros, y eran los carros que vemos en los relieves egipcios, en los relieves babilónicos, en muchas culturas, en India, por todos lados está esta imagen de los carros de combate. Una imagen sencilla de aquella época que uno hoy debe volver a ella. El carro trascendental de Dios. La plataforma sobre la cual Dios se apoya, el verbo, se apoya sobre sus roles. Estos roles son los 4 vivientes y estos 4 vivientes tienen estas ruedas que son el dinamismo, la dinámica de estos roles en la historia de la salvación y conforman una imagen sencilla, el carro trascendental de Dios. Una plataforma, arriba de la plataforma está el trono de Dios y está ahí Dios que es Jesús. Todo ello es Jesús. Todo el carro completo es Jesús. Dios tiene esta cosa de personalizar las actitudes, las acciones, los poderes, los roles, para que uno pueda entenderlo de manera más sencilla. Ustedes dirán, sencillo, esto no es. Bueno,
podría ser más complejo todavía, ¿no? Si Dios no lo simplificara. Entonces acá lo que tenemos es una imagen del carro trascendental de Dios, con estas imágenes de 4 vivientes, vivientes con 4 rostros, que son los roles de la divinidad en la historia de la salvación, ¿no? Entonces nos dicen que estas ruedas no vuelven donde van para adelante, ¿no? Cuando avanzaban ellos, avanzaban ellas, avanzan los roles y la dinámica de los roles avanzan con ellos. Cuando ellos se detienen, la dinámica se detiene, se paraban ellas. Y cuando ellos se elevan del suelo, se elevan hacia lo celestial, las ruedas se elevan junto con ellas. La dinámica continúa, ¿no? Si va a lo celestial o va a lo terrenal, todo se mueve con la dinámica de los roles. Porque el espíritu del ser estaba en las ruedas, ¿no? La dinámica, el Espíritu Santo se encuentra en la dinámica de los roles de la divinidad. Continúa. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda resplandeciente como el cristal. Recordemos, cuando Moisés ve a Dios en el monte Sinaí, ve ¿no? Esta plataforma de cristal, ¿no? Bueno, acá la ve de nuevo, ¿no? La plataforma sobre la que Dios se asienta y las ruedas están debajo, se asienta sobre la faceta, los roles de la divinidad, extendida por encima de las cabezas de los vivientes, simplemente para decir que ella se asienta sobre eso. Si vos decís, bueno, pongo un edificio sobre las bases, bueno, justamente las bases sostienen el edificio. Las bases de los roles se asientan sobre esto, la dinámica, los roles de la divinidad en la historia de salvación. Yeshua se apoya en los roles, ¿no? Y entonces dice, extendida por encima de sus cabezas, ¿eh? Nos imaginamos este carro trascendental, las ruedas de los vivientes de soporte de la base, arriba está el tronario. Bajo la bóveda sus alas están rectas, una paralela a la otra, cada una tenía 2 que le cubrían el cuerpo. Y oí el ruido de sus alas, como un ruido de muchas aguas, como la voz de Sadai. Maravilloso, ¿no? Porque fíjense que Jesús, todo esto es Jesús, Jesús es el agua viva, es la palabra de Dios que manifiesta la vida, vida en abundancia, y del costado de él sale, brota el agua, como dice el profeta, grandes aguas. Estas aguas y el ruido de las aguas son la multitud humana, ¿no? La multitud de vidas y vidas y vidas humanas desde el principio de la humanidad hasta el final. Un ruido ensordecedor de aguas. Una imagen típica de la Biblia, ¿no? Las aguas, la vida, la gente, la humanidad, ¿no? Este ruido ensordecedor, ¿no? Como la voz del Sadai, el Sadai, ¿no? Esta voz de trueno de Dios. Dice, cuando marchaban era un ruido atronador, como ruido de batalla, ¿no? Recordemos que estamos en un momento de la historia humana en la cual Dios está asociado al Señor de la guerra, ¿no? A Yahvé Sebaot, ¿no? El Dios de los ejércitos. Simplemente, no porque Dios sea el Señor de los ejércitos, sino simplemente por una cuestión de que la humanidad en aquella época ancestral eran durísimos, violentos, entonces asocian a Dios a esto, ¿no? Al ruido de batalla. Dice, cuando se paraban replegaban sus alas, ¿no? Cuando se detenían, detienen todo. Y se produjo un ruido, dice el profeta. Y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, sobre esta plataforma, había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, el trono de Dios. Sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba. Y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo, vi algo como fuego que producía un resplandor en torno. La luz que emite Dios, el Verbo Jesús, ¿no? Es una luz así que no se puede mirar. Recordemos a Moisés cuando volvía a hablar con Dios que le brillaba el rostro, ¿no? ¿No? Una luz así, su torso,
pies, todo brilla tremendamente, con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Recordemos otra vez que Dios muestra el arco iris como alianza con Noé después del diluvio, ¿no? Tal era el aspecto de este resplandor todo en torno. Era algo como la forma de la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba, ¿no? Fíjense que es una figura de forma, de apariencia humana. No dice es un humano, dice de apariencia humana. Justamente porque los roles de Dios en la historia de la humanidad va a adquirir esta apariencia humana para poder interactuar con la humanidad en la historia de la salvación. Bueno, luego viene, continúa lo que Dios le habla a Ezequiel. Bueno, lo importante acá era este tema de los vivientes, ¿no? Los vivientes. Vamos a leer un poquito Apocalipsis 4 y cómo Juan ve, Dios le muestra a Juan esta misma visión, porque Dios es siempre el mismo, Jesús es siempre el mismo, y las visiones son siempre las mismas. Los roles siguen siendo los mismos, lo único que ha cambiado es el receptor de la visión. Antes era Ezequiel en una época histórica, ahora es Juan en otra época histórica. Juan tal vez puede entender otras cosas más sutiles, más pacíficas, más amorosas, que tal vez Ezequiel le hubiera costado un poco más por su momento histórico, ¿no es cierto? Entonces, aquí les voy a leer otra vez esta misma visión, pero vista por Juan, el evangelista Juan, el discípulo amado, ¿no? Dice: después tuve una visión, he aquí una puerta que estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes como voz de trompeta que hablara conmigo me decía: sube acá, que voy a enseñarte lo que ha de suceder después. Estamos en el contexto de las revelaciones de Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a la esmeralda. Volvemos a esta visión del arco iris que rodea a Dios. Vi 24 ancianos, 24 tronos alrededor del trono principal, sentado en los tronos 24 ancianos con vestidura blanca y coronas de oro sobre sus cabezas. Volvemos a los números sencillos de imágenes sencillas para transmitir verdades trascendentales complejas. 24, 12 más 12, ¿no? Sencillo, 12 más 12, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 discípulos, los hebreos, los cristianos, 24 ancianos, ¿no? 12 más 12, sencillo. Del trono salen relámpagos y fragor de truenos, delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, la menorá, ¿no? Los 7 antorchas de fuego son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono como un mar transparente semejante al cristal, en medio del trono, y en torno al trono 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Fíjense qué interesante esto. En medio del trono y en torno al trono. ¿Cómo que en medio del trono y en torno al trono? ¿Estábamos en el medio o estábamos alrededor? Acá vemos que esta situación de cosa trascendental, divina, celestial, que puede estar en distintos lugares y en todos lugares a la vez. Dios. En el trono, en medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes, llenos de ojos, por delante y por detrás. Dios lo ve todo, omnisciente, ¿no es cierto? Ojos por delante y por detrás. El primer viviente, un león. El segundo viviente, como un novillo. El tercer viviente tiene un rostro como de hombre. El cuarto viviente es como un águila en vuelo. Fíjense, como esto, como aquello, como lo otro. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Parece esto, parece aquello, parece lo otro. Como un león, como un novillo, como el rostro de un hombre, como un águila en vuelo. Porque son roles de la divinidad. Son los roles de la divinidad. Los 4 vivientes tenían cada uno 6 alas, dice Juan. Están llenos de ojos todos alrededor
y por dentro, por todos lados, lo ven todo. Repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. ¿Quién es? Obviamente Jesús. Pero son los vivientes que le están cantando a Jesús. Le están diciendo, ¿cómo que los vivientes son Jesús? Si le están cantando a Jesús. Bueno, esto que hace Dios de personificar las cosas, los roles, la fuerza, los poderes, ¿no? Personifica los roles de la divinidad en estos vivientes que a la vez son Jesús, son sus roles. Sin embargo, los roles cantan, alaban a Dios, porque los roles de la divinidad alaban a Dios. Esa es la realidad, ¿no? Tratemos de abrir un poquito la cabeza para ver esto. Los roles de la divinidad alaban a Dios porque justamente le dan gloria a Dios. Los roles, la dinámica, el dinamismo de lo hecho por Jesús alaba a Dios, ¿no? Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Jesús es todopoderoso porque Él manifiesta la creación y todo lo puede hacer porque es Dios. Pero decimos, no, pero algunas facciones cristianas dicen, no, pero todopoderoso es el Padre, Jesús no. ¿Qué dice luego? Aquel que era, que es y que va a venir. ¿Quién va a venir? ¿El Padre? No, va a venir Jesús en su segunda venida. Entonces, Jesús es todopoderoso y Jesús es Dios. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. Jesús, Yeshua. El rol de la divinidad en la historia de la salvación. El Verbo encarnando sus roles. Y cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad no existía y fue creado, manifestado, ha traído a la existencia lo que no existía. El Verbo ha manifestado lo que no estaba manifestado, lo que no existía y fue creado, manifestado por la palabra de Dios, por el Verbo. Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo. Por tu voluntad no existía y fue creado. Fíjense, estas son las revelaciones de Jesucristo, lo que revela a Jesucristo para que lo podamos entender, comprender. Y para entender a Jesucristo es fundamental entender los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Los 4 seres vivientes, tanto de la visión de Ezequiel como de la revelación de Juan en el libro del Apocalipsis. Continuemos un cachito más, me encanta el Apocalipsis. Vi también en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un librito escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Un librito cerrado, escrito por todos lados, sellado con 7 sellos. No podía entenderse, no se podía entender, no se podía comprender, porque estaba sellado, estaba cerrado el entendimiento. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? ¿Quién será digno de abrir el libro y soltar los sellos? El malaj, el ángel, el enviado de Dios, poderoso, proclama con fuerte voz. Pero nadie era capaz, dice el texto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro, ni de leerlo. O sea que no había nadie digno de descubrir, de revelar los secretos. Pero uno de los ancianos me dice, no llores. Juan llora, dice. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo, dice Juan. No, él lloraba porque él quería saber de qué se trataba, obviamente, yo también.
en esa situación lloraría. Juan lloraba porque él quería saber. Y uno de los ancianos me dice el texto, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Vemos el rol. El león de la tribu de Judá, el retoño de David, él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. O sea, Dios encarnando el rol de hebreo a través de la tribu de Judá, el retoño de David, tiene la llave de abrir los sellos, de ver aquello oculto. El rol de hebreo, del pueblo hebreo, la herramienta de Dios para llegar al Mesías, que el Mesías llegara y rescatara a la humanidad, el pueblo hebreo, encarnado en el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Dice, entonces vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. A ver, ¿qué pasó? Me perdí. ¿En qué momento esto cambió? Le está diciendo el anciano, no llores, mira, ha triunfado el león de las tribus de Judá, el retoño de David, ¿no? Ahí viene, fíjate, míralo, él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi de pie en medio del trono, dice Juan, y de los 4 vivientes de los ancianos, un cordero como degollado. ¿No era el león de la tribu de Judá, el retoño de David? ¿Cómo que el cordero degollado? Bueno, justamente, volvemos a los roles de la divinidad. El león, el pueblo hebreo, es uno de los roles. El cordero como degollado es otro de los roles, ¿no? El buey, el animal al sacrificio. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu encarnado en todos los espíritus y todos los dones y toda la ayuda de Dios, el Paráclito, ¿no? Los 7, 7 que tiene que ver con todos. Número perfecto. Un 7 que tiene que ver con 4 más 3, ¿no? Otra vez, imágenes sencillas, enviados a toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, la palabra de Dios es entregada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la toma de manos de Dios. O sea, las imágenes, ¿no es cierto? La palabra de Dios, por la cual todo es manifestado, él está en la mano derecha de Dios y se la da al Cordero de Dios. ¿Se entiende? Son todas imágenes de lo mismo. Tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Fíjense que Dios llama perfume, más que un aroma agradable, como se hablaba de los sacrificios en el Antiguo Testamento, ¿no? El aroma agradable a Dios, que era el aroma de los sacrificios de los animales. ¿Por qué el aroma de los sacrificios era agradable a Dios? Bueno, simplemente porque no eran sacrificios humanos, no porque Dios le agradara el humo del asado, no. A Dios nunca le gustaron los sacrificios, odiaba, detestaba los sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Misericordia quiero, no sacrificio. Detesto tus holocaustos, le dijo Dios al pueblo hebreo a través del profeta. Pero acá perfume para Dios es la oración de los santos. Copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Los ancianos, los vivientes tocan cítara y cantan, ¿no? Esto me encanta del cielo. El cielo es música, fiesta, felicidad, amor, loas, oran, cantan. Es genial. Estar en el cielo es genial. Tocan las cítaras, cantan y se siente el perfume de las oraciones de los santos. Cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes y reinas sobre la tierra. Bueno, vamos a ver un poquito esto. Compraste para Dios con tu sangre. Hay que tener cuidado con esto.
¿no? Muchas veces se escucha, lo escucho todo el tiempo. No, tenemos que tirarnos la sangre de Cristo sobre nosotros para... No, 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 no. Compraste con tu sangre significa que compró con su muerte, con su sacrificio, con el animal muerto al sacrificio, con la crucifixión, con su muerte en sacrificio, como animal al sacrificio, como cordero degollado, como cordero sacrificado, compró el rescate a toda la humanidad. Pero no pidamos la sangre del cordero sobre nosotros, porque eso le corresponde solo al pueblo hebreo. ¿Por qué? El pueblo hebreo se convierte en el último momento de la pasión de Cristo en el sacerdote que realiza el sacrificio de rescate de la humanidad. Sin saberlo, sin tener conciencia de ello, todo el pueblo hebreo que pide la sangre del cordero sobre ellos y sobre sus hijos, así lo gritan en ese momento, su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, están reclamando la sangre del cordero sobre ellos, la sangre del animal sacrificado. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque Dios así los había entrenado, para pedir la sangre del cordero sobre ellos. ¿Pero por qué? Porque durante todo el Antiguo Testamento los hebreos hacen el sacrificio y Dios les dice, una parte de la sangre del animal sacrificado se vierte sobre el altar y el resto se tira sobre el pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hicieron eso? Bueno, porque Dios dice, parte de la culpa de ese sacrificio la asumo yo. La verdad que esto no me gusta. No me gusta, está mal, no está bueno, así que yo asumo parte de esta locura del sacrificio. Tiren parte de la sangre sobre el altar, yo me hago cargo. Pero el resto tírensela al pueblo, para que ellos entiendan que la muerte de cualquier animal, de cualquier humano, tiene consecuencias. Así que la sangre cae sobre ustedes, ¿no? Así como había caído sobre la tierra ya con Caín, la sangre de Abel clamaba desde la tierra, bueno, la sangre de todos los animales matados, todos los animales asesinados, todos los animales, todos los hombres asesinados, sacrificados, todos esos sacrificios humanos, sacrificios animales, toda muerte cae sobre aquel que la hizo o tuvo parte en ello. Y va a tener que explicar cuando llegue ante Dios del otro lado de la muerte, al llegar a la tierra prometida, al reino de los cielos, la vida eterna, va a tener que explicar por qué está salpicado de la sangre de esos animales muertos, esos humanos muertos, ¿no? Porque toda esa muerte, por un motivo o por otro, va a tener que ser explicada, ¿no? Y ahí tenemos un montón de muertes que va a haber que explicar. Esa sangre cae sobre el pueblo hebreo en el sentido del sacrificio del Cordero de Dios. ¿El cristiano debe pedir la sangre de Cristo sobre él? No, bajo ningún punto de vista, no. ¿Por qué no? Porque si el cristiano pide la sangre del Cordero sobre él, no está purificándose, está siendo culpable de la muerte del Cordero. Y no, eso es un tema del pueblo hebreo, del pueblo judío. Ellos son los sacerdotes que realizan el sacrificio, no el pueblo gentil. Por eso justamente Pilato, lleno del Espíritu Santo en aquel momento, muestra sus manos limpias. Dice, yo me lavo las manitas. Miren mis manitas, están limpitas de la sangre de este justo. Yo no tengo sangre inocente en mis manos. Él representa a toda la gentilidad, a todo el pueblo no hebreo, no judío. Él muestra sus manos limpias, dice, miren, la humanidad gentil no tiene nada que ver con esto, es un tema hebreo. Ellos son el sacerdote que está realizando el sacrificio, nosotros no tenemos nada que ver. Eso es lo que dice Pilato en ese momento. Entonces, ¿el cristiano debe pedir la sangre de Dios? No, nunca, jamás. ¿Por qué? Nosotros somos beneficiarios del sacrificio del Cordero, pero nosotros no debemos acarrear las consecuencias del sacrificio, porque si no arruinamos y dejamos nula la salvación. La sangre de Dios cae sobre el pueblo hebreo, sobre el sacerdote, y está muy bien, para eso Dios los creó, está perfecto. Debemos agradecer al pueblo hebreo todos los días que la sangre del Cordero haya caído sobre ellos. Está perfectamente bien y así tiene que ser. No la pidamos sobre nosotros, ¿no?
El cristiano, el gentil, no debe pedir la sangre de Cristo sobre él. Se entiende, hay que entenderlo. No hay que pedirla, porque es una pavada total pedir la sangre de Dios sobre la gentilidad. Anula la salvación. Dios no la va a anular por nuestra falta de comprensión. Pero no se hace. No se hace. Muy bien, ¿no? Entonces, compraste para Dios con tu sangre, con tu muerte, con tu crucifixión, con tu sacrificio, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Todos. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Maravilloso. Genial. Bueno, llegamos hasta ahí con el libro del Apocalipsis. Espero que comprendamos un poquito y nos acerquemos a esta idea que a veces asusta un poco, de los 4 vivientes del Apocalipsis, los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel y los 4 jinetes del Apocalipsis, todas cosas que no deben asustar a nadie, tienen sentido maravilloso de los roles, de las fuerzas arrolladoras que han sido vencidas y del vencedor que sale primero, que es Jesús, para seguir venciendo. Los jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántas películas hemos visto de las 4 jinetes del Apocalipsis como si fueran? No da miedo, eso no, nada que ver, nada que ver. Y los vivientes son los roles de la divinidad de Dios. Es maravilloso que luego estos vivientes, estos roles de la divinidad en la historia de la salvación se van a reflejar en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas van a asumir, cada uno a través de la iluminación del Espíritu Santo, van a escribir, van a mostrarnos la historia de Jesús, la narración de la historia de Jesús, la doctrina, las enseñanzas, todo desde la perspectiva, cada uno de ellos, de ese rol en particular de la historia de la salvación. Entonces, cada uno de ellos nos va a mostrar a través de ese rol la historia de Jesús. Y entonces está muy lindo leer los evangelios en esa clave, en esa llave, ¿no? Cada evangelio es leído, debe ser leído para disfrutarlo un poco más a través de ese rol, ¿no? El rol de hombre, el rol de Dios, Juan, ¿no? El evangelio de Juan, el rol del animal al sacrificio con enorme misericordia de Dios, ¿no? Lucas, el rol de el león de la tribu de Judá, ¿no? Vamos a hacer otro video donde podamos analizar los evangelios a la luz de los roles de la divinidad. Vamos a ver un poquito Marcos, Mateo, Lucas, Juan, las perspectivas de los roles de la divinidad y por qué asumen determinados textos y determinadas perspectivas, cómo te lo muestran, por qué dice esto en la cruz, por qué nos muestra una genealogía distinta. Todos temas muy lindos, muy interesantes y que aportan un montón a la hora de leer los evangelios. Muy bien, muy bien. Les deseo un lindo día, que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.